La hora de la bendición es una luz en medio de las tinieblas. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La Biblia nos enseña que Jesús es el único camino para el cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad, sino que Jesús es el camino para el cielo. Jesús es el camino para la vida eterna y solo Él te puede dar vida eterna después de la muerte. Si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te dará vida después de la muerte. Jesús vino hace más de 2000 años a esa tierra. Murió y resucitó al tercer día por ti y por mí. Lo hizo para que cuando tú mueras, tú tengas vida eterna, para que tus pecados sean perdonados, para que los pecados que tú cometiste sean lavados con la sangre de Jesús y tú puedas tener vida por medio de Jesús. Por eso es que Jesús es el único camino para la vida eterna. Y Jesús viene pronto por su iglesia. La venida de Dios cada día se acerca más y más. Las señales que habrían de ver en estos días ya están pasando. Cada día miramos más acontecimientos mundiales que nos señala la venida de Dios, que nos dice que Jesús viene pronto en las nubes para su iglesia. Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Él no viene para una iglesia llena de pecado. Él no viene por una iglesia que no tiene aceite. Jesús dice que Él viene para una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Él no viene por una iglesia religiosa, una iglesia que piensa que por venir todos los días a la iglesia es la razón que van a ser salvos. Jesús viene por una iglesia que verdaderamente está viviendo para Él, que verdaderamente ha decidido tomar su cruz y seguir. Por una iglesia que se niega todos los días y lo sigue. Por una iglesia que verdaderamente ama a Jesús con todo su corazón y con toda su alma. Por una iglesia que verdaderamente esté en Jesús, verdaderamente siguiendo el ejemplo que Jesús vino a darnos. La venida de Dios está muy cerca. En Mateo 24:37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos dice la Biblia que la venida de Dios será similar a los días de Noé. La Biblia nos dice cómo eran los días de Noé. La maldad se había aumentado como nunca antes, a un nivel que la maldad llegó hasta la presencia de Dios y tuvo que venir juicio de Dios a la tierra. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: rearé de sobre la tierra a los hombres que le he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En los días de Noé la maldad se había aumentado. La Biblia dice que todos los pensamientos de los hombres eran malos, continuamente malos. Es decir, que lo único que pensaban era hacer cosas malas, en maldades, en pecar, en hacer cosas que no le agradan a los ojos de Dios. A causa de eso vino la ira de Dios sobre la tierra. Vino el juicio de Dios sobre la tierra, porque la Biblia nos cuenta que el pecado es abominación ante los ojos de Dios. Y el pecado trae el juicio de Dios para la tierra. En esos tiempos de Noé, la gente era mala. Los hombres de la tierra se habían corrompido. Entonces por eso Jehová decidió traer juicio a la tierra. Él quiso destruir toda la tierra, pero a causa de un hombre llamado Noé, un hombre recto ante los ojos de Dios,
un hombre justo ante los ojos de Dios. Es que Dios decidió darle otra oportunidad al ser humano. Decidió darle otra oportunidad para comenzar de nuevo. De igual manera, hoy en día se ha aumentado la maldad en esta tierra. Esta tierra está llena de tinieblas, llena de personas que solamente piensan en hacer lo malo, solamente piensan en adulterar, solamente piensan en fornicar, solamente piensan cosas malas contra sus prójimos, solamente piensan en robar, en cómo agarrar más dinero, por el amor al dinero. Hay mucha gente hoy en día que lo único que piensa es en el placer, en lo que le trae placer, en las borracherías, en las cosas inmorales. De igual manera eran los días de Noé, que la maldad se había aumentado, el homosexualismo se había aumentado, el lesbianismo, la rebelión se había aumentado. Y a causa de eso vino el juicio de Dios. Y por esa misma razón vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra. Pero antes que pasen los juicios, Dios vendrá y se llevará a su iglesia. De la misma manera que Noé construyó un arca para que él y su familia fueran salvados, entonces Jesús vendrá por su iglesia. Jesús será el arca que los salvará del juicio que viene para esta tierra. Y de la misma manera que la gente hoy se burla, la gente se mofa de la venida de Dios, piensan que es un cuento de hadas, piensan que no va a pasar. Así también fue en los días de Noé. La Biblia nos cuenta que Noé fue un pregonero de la justicia, es decir, que él les predicaba sobre el juicio que venía. Pero ellos no atendieron a las advertencias de Noé. Ellos decidieron mofarse de Noé, reírse de Noé, burlarse de Noé y decirles que él estaba loco. De la misma manera, hoy en día la gente se ríe de la venida de Dios, pero de la misma manera que la gente no entendieron qué pasó hasta que comenzó el diluvio, las personas no comprenderán qué pasará en aquel día que la iglesia de Jesús será llevada. Todos estarán viviendo vidas normales, estarán trabajando, estarán estudiando, algunos estarán durmiendo, otros estarán despiertos. Pero la venida de Dios vendrá como ladrón en la noche, en el día y la hora que menos le esperen. Jesús vendrá por su iglesia, y los que no están preparados se quedarán. Aquellos que verdaderamente atiendan el llamado de Jesús para sus vidas, los que tienen aceite en sus lámparas, ellos se irán con Dios. Y aquellos que no estén listos se quedarán en la gran tribulación, cuando los juicios de Dios vendrán sobre los moradores de la tierra. Mucha gente hoy en día solo se preocupa de las cosas terrenales, de las cosas que van a perecer, pero no se preocupan de lo más importante, que es la salvación. Y de la misma manera que en aquel día todos fueron llevados por sorpresa, también serán llevados por sorpresa cuando venga Dios por su iglesia, cuando la iglesia de Dios será raptada hasta los cielos para encontrarse con Jesús en los aires. Por eso es que uno como cristiano debe estar preparado por la venida de Dios. Debemos estar preparados cuando Jesús venga. En Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen, la gente se llevará la sorpresa en un abrir y cerrar de ojos, que Jesús vendrá por su iglesia. Vendrán por los que están verdaderamente preparados. En Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. De un momento al otro, nosotros seremos los que verdaderamente estemos con Jesús. Seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con el Señor.
y con Él estaremos para siempre. ¿Estás tú preparado para la venida de Dios? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Porque Jesús vendrá en el momento menos esperado. Tú puedes estar dormido, puedes estar despierto, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en la iglesia. En cualquier momento puede ser la venida de Dios. Y si tú no estás preparado, te quedarás y tendrás que pasar por la tribulación. En Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. La Biblia nos dice que en estos días serán como nunca antes en la historia. Nada se podrá comparar a los días por venir. Una tribulación como nunca antes, como que nunca ha acontecido desde el principio de la tierra. Y si tú no estás con el Señor, te quedarás. Porque Jesús viene por una iglesia santa, como Él es santo. Jesús viene por una iglesia que lo ame, que lo espere, que lo anhele. No por una iglesia que esté durmiendo en sus pecados. Él no vendrá por una iglesia que solamente con sus labios le confiesa y que su corazón esté alejado de Él. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que fue comprada por la sangre de Jesucristo. Él vendrá por esa iglesia, no por una iglesia religiosa, una iglesia de ídolos, una iglesia llena de estatuas. Él viene por una iglesia que verdaderamente le adore en espíritu y en verdad. Vienen días malos para la tierra, días de juicio para la tierra, donde la ira de Dios será derramada sobre los moradores de la tierra. Y si tú no estás con Dios, te quedarás y tendrás que pasar por aquellos días como nunca antes. Solamente los que hacen verdaderamente la voluntad de Dios se irán con el Señor, porque de ninguna manera el pecado llegará hacia el cielo. La Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor, y si tú no te arrepientes, Dios te consumirá con fuego. Te espera un lugar de tormento, un lugar donde se llegarán a cabo el juicio de Dios sobre tu vida, la cual es el infierno. En el infierno tú tendrás tu merecido por cada vez que tú has pecado contra Dios. El problema de mucha gente hoy en día es que no mira el pecado como Dios mira el pecado. Para Dios el pecado es muy grave a los ojos de Él. El pecado es lo que trae la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La severidad del pecado, de la desobediencia hacia Dios, es la muerte. Y un día todos los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los idólatras, los hechiceros, la gente que solo se mantiene en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, tendrán su parte en el lago de fuego. Los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego. Si tú te gusta tomar, la Biblia dice que los borrachos tendrán su parte en el lago de fuego. Cada vez que tú pecas, lo único que haces es a ti mismo atraer la ira. La Biblia dice que Dios está siempre enojado con los malvados, con los injustos. Y un día todos los pervertidos, todos los sodomitas, todos los avaros, todos los que estafan a las personas, los inmorales, los que se mantienen en pasiones desordenadas, tendrán su parte en el lago de fuego. Si tú eres un mentiroso, un desobediente, y si tú no te arrepientes, tendrás tu parte en el lago de fuego, porque para Dios el pecado es muy grave. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú no estás con el Señor en el cielo, cuando te mueras, tú estarás en el infierno, porque no hay otro lugar para ti sino el infierno, con tu padre el diablo. Porque cuando tú pecas, tú haces la voluntad del diablo, porque él fue el primero que pecó. Él fue el primero que mintió. Entonces tú cada vez que mientes, cada vez que cometes pecado, tú estás haciendo las obras del diablo. Y un día estarás donde Él está. La Biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los hombres, pero los hombres han decidido seguir al diablo. Han decidido hacer lo mismo que él hizo. Lo que él hizo fue pecar contra Dios, rebelarse contra Dios.
Y de la misma manera que ellos se rebelaron, el hombre se ha rebelado contra Dios. La diferencia es que Dios a ti te da una oportunidad. El diablo ya fue juzgado y su destino es el infierno. Mas a ti Dios te da una nueva oportunidad hoy. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dale tu vida y Él te hará una nueva criatura. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas el nombre del Señor, Él te dará vida, Él tendrá misericordia de ti y te rescatará. Pero la Biblia dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si tú quieres ser salvo, tienes que apartarte de toda maldad, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Solo hay salvación en uno y su nombre es Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino. No esperes hasta el día de mañana para arrepentirte y venir a Cristo. El día de salvación es hoy. Jesús quiere darte vida eterna. Y acuérdate que Jesús viene pronto. En Apocalipsis 3:11 dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y no te olvides que fuera de Jesús no hay salvación. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.